En la parashá de esta semana aparecen los 10 mandamientos. La primera palabra de los 10 mandamientos en hebreo se lee Anoiji. Se traduce en general como yo soy Dios tu Señor, no tendrás otros dioses, ya es el segundo mandamiento. El primer mandamiento empieza con la palabra Anoiji. Dicen nuestros sabios en el Midrash, la palabra Anoiji es una palabra que en hebreo no existe. Es una palabra en lenguaje egipcio, en Mitzri, lenguaje egipcio. La pregunta es, ¿cómo puede ser que la primera palabra, lo más importante de los 10 mandamientos, sea una palabra en egipcio y no sea una palabra en hebreo? Nuestros sabios explican que en los 10 mandamientos hay 620 letras. Esas 620 letras se corresponden con 613 mitzvot bíblicas y 7 mitzvot rabínicas. O sea, los 10 mandamientos incluyen toda la Torá, todas las mitzvot de la Torá. Más aún, los 2 primeros mandamientos son más importantes todavía que el resto de los 8. Porque los 2 primeros mandamientos son los 2 que escuchamos directamente de Dios. El resto de los mandamientos fue una experiencia tan sobrecogedora, tan impresionante, que le dijimos a Moshe, bueno, anda vos y nosotros vamos a escuchar lo que vos digas. Pero los 2 primeros mandamientos, yo soy Dios y no tendrás otros dioses, los escuchamos directamente de Dios. Y entre los 2 primeros mandamientos, obviamente el primero es más importante. Por eso fue el primero. Es más elevado el primero que el segundo. De los 2 primeros mandamientos depende todas las mitzvot positivas del primer mandamiento, yo soy Dios tu Señor. Todas las mitzvot prohibitivas, negativas del segundo mandamiento, no tendrás otros dioses. Es decir, en resumen, los 10 mandamientos y en particular los 2 primeros mandamientos, en particular el primer mandamiento, en particular la primera palabra del primer mandamiento, incluye toda la Torá. Entonces, ¿cómo puede ser que sea una palabra en egipcio? Y la idea es la siguiente. Nuestros sabios cuentan que Egipto, en el momento aquel que el pueblo judío salió de Egipto, era el peor lugar de la tierra, el lugar más promiscuo, más negativo de toda la tierra, más perverso y terrible de toda la tierra. Al Dios decir la primera palabra de los 10 mandamientos en un lenguaje egipcio, en el lenguaje egipcio, Dios estaba poniendo el enfoque de toda la Torá. ¿Para qué estoy entregando esta Torá? Y el enfoque es que inclusive en los lugares más recónditos y más lejanos, más perversos, más terribles de toda la tierra, inclusive el lenguaje egipcio, la Torá tiene que permear y la Torá tiene que llenar ese lugar. Dicho de otra manera, hay un versículo muy interesante que nuestros sabios en el Talmud lo explican de una forma muy fuerte. El versículo es Behol drojeja doeyu, en todos tus caminos conócelo a Dios. Y nuestros sabios dicen, ¿cuál es el versículo? En cual Kol Gufe Yatoira, todo el cuerpo de la Torá depende. Este versículo, en todos tus caminos conócelo. ¿Cuál es lo especial de este versículo? Conocer a Dios, ¿ok? Hay que conocer a Dios, hay que estudiar Torá, hay que saber quién es Dios. Pero ¿qué quiere decir en todos tus caminos? ¿Por qué el versículo utiliza la palabra hebrea drojejo, tus caminos? Que inclusive en las cosas mundanas que haces, inclusive en los pensamientos, en las palabras, en las acciones de todos los días, jugar con un chico, charlar con tu esposa y así sucesivamente, todos los asuntos, inclusive como uno va al baño, doeyu, tenés que conocer a Dios, tenés que involucrar a Dios en esas cuestiones. Y esto es lo que Dios estaba diciendo al decir la primera palabra de los 10 mandamientos en egipcio. Tenemos que involucrar a Dios en todos los asuntos de nuestra vida, inclusive los más bajos, inclusive los más perversos.